Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy, pero muy bien y fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Somos los que leemos la Biblia de tapa a tapa en un año, desafiándonos a conocer al Señor de esta manera, donde no tenemos solamente un devocional, sino que tenemos un sistema de lectura avanzando en orden canónico y leyendo en esta serie en multiversiones las diferentes traducciones bíblicas que abordaremos, en este caso la Reina Valera revisada de la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural, que es excelente y se las recomiendo. Bueno, agradeciéndole a Dios por su providencia de salud, agradeciendo a los patrocinadores, a los colaboradores de la serie, hermanos y hermanas que dicen: Rodo, quiero apoyar a tu familia y al trabajo en el canal mes a mes, y si quieres hacerlo con generosidad y con actitud de corazón alegre, comunícate conmigo y aquí voy a estar para servirte y para indicarte cómo hacerlo. Muchas gracias por dejarse, guiar por el Señor, aquellos que lo han hecho, para bendecir a nuestra familia. Con lo poco o lo mucho que sea, siempre es bien recibido y les estamos agradecidos. Vamos a leer los capítulos 26, 27 y 28 para seguir avanzando en la lectura del libro de Éxodo. Y ahora sí, vamos a orar y comencemos. Señor, vamos a tu presencia y te agradecemos, oh gran Dios, por tu providencia para poder seguir adelante en este desafío. Pedimos, Señor, que nos ayudes y presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla va a ser sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 26, que hablará sobre el tabernáculo propiamente dicho. Y dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul y púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás a la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. En una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en las orillas de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta.
Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo de otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y ahora dirá acerca del armazón, versículo 15, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas, la longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, así harás todas las tablas para el tabernáculo. Y dice, harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía y al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una sola tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás también 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su lado con un gozne. Así será con las otras 2, y serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata. Y dice 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y dice, y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, aún de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sus basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Y ahora nos metemos al capítulo 27, pero fíjense que todo esto que está aquí demarcado, quiero mostrárselas en esta imagen, que son las páginas que estoy leyendo de la Biblia de Estudio Trasfondo Cultural, que tiene un artículo en 2 páginas sobre el tabernáculo, pero fíjense cómo les estoy ahora mostrando en detalle la imagen a todo color que tiene en esta recreación artística del tabernáculo, según los colores que Dios pidió y los elementos allí que van a estar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y ahora sí leemos el capítulo 27, que hablará sobre el altar de los holocaustos, que va a estar afuera del tabernáculo, dentro del atrio, de la parte dentro de lo que es el predio, pero por fuera del tabernáculo. Y va a decir así: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos su anchura.
Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus candeleros para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Iba a decir ahora, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y le pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y ahora hablará del atrio del tabernáculo. El atrio es la parte de la entrada, digamos, que rodea al tabernáculo y todo el terreno del altar de bronce que acaba de describir recién. Y va a decir asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y 50 por otro lado, y la altura de 5 codos. Las cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Dice, todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. El aceite para el alumbrado hablará ahora desde el versículo 20 hasta el final del capítulo. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente la llama. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y bueno, aquí antes de comenzar con el capítulo final de la lectura de este video, quiero mostrarles nuevamente la Biblia como estamos viendo, donde se ve el mobiliario del tabernáculo en esta página 148, donde está a todo color cómo serían los elementos que han pedido Dios a Moisés que haga, los de oro y el altar de bronce, con unos textos explicativos de lo que Dios pidió conforme a su propósito. Bueno, aquí está esta imagen, además de algunas notas del estudio que va a tener esta página. Ahora sí, metámonos en el capítulo 28 y va a decir así: las vestiduras sacerdotales será el tema de este capítulo. Y dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Pero fíjense cómo dice que Dios llenó de espíritu de sabiduría. Y aquí, por favor, pongamos en el comentario, necesitamos que Dios nos llene del espíritu de sabiduría.
que es el mismo Espíritu Santo y es la misma palabra del Señor, trayendo sabiduría de lo alto a nosotros, sabiduría del cielo, conociendo la voluntad de Dios a través de lo que hoy tenemos nosotros, que es un privilegio, que es tener la palabra del Señor. Pero ponelo en el comentario: necesitamos que Dios nos llene de espíritu de sabiduría. Es tan importante, ¿no? Y ahora dirá entonces, el versículo 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y ahora hablará sobre el efod en varias cantidades de versículos. Tomarán oro, púrpura, violeta y carmesí y lino, versículo 5 y ahora el 6, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás después los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, púrpura, violeta y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, según 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre. Serán según las 12 tribus. Fíjense cómo aquí tenían el pectoral con 12 piedras, una para cada tribu, y luego aquí en los hombros, uniendo la ropa, 2 grandes piedras con 6 nombres de las tribus y otros 6 nombres de las tribus a derecha y a izquierda. Fíjense, ¿no? Todo con un detalle y un simbolismo a propósito. Y dice: harás también en el pectoral, versículo 22, cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová.
Y vos me dirás, Rodo, ¿qué es el Urim y el Tumim? Bueno, más allá de que se los digo ahora rápidamente, eran un elementos para echar suertes y de esa manera declarar la voluntad de Dios cuando se tenía que tener una solución. Allí se echaban suertes, eran piedrecitas, bueno, no se sabía, pero tenemos un video en el canal que te dejo aquí el link de ese video donde podemos ver en profundidad, en el canal de YouTube, en la lista de reproducción, digamos, comentario bíblico en YouTube o Creciendo con Vida. Allí hay muchos videos, entre los cuales está este, que hablamos sobre el Urim y el Tumim específicamente. ¿Qué era? ¿Para qué se usaba? ¿Cómo dicen las teorías o hipótesis de qué se trataba? ¿Y qué fue del Urim y el Tumim? Porque en algún momento desapareció, aunque en el libro de Esdras leeremos que se utilizaba todavía. Así que bueno, ahí está el misterio en ese video, que pueden verlo después de ver este video en particular. Ahora, luego de esto dirá el versículo 31, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Fíjense, y vos decís, pero Rodo, ¿para qué eran esas campanillas? Bueno, las teorías de interpretación dicen que esas campanillas daban evidencia de que el sumo sacerdote que había entrado estaba vivo. Entonces se le ataba una soga al sumo sacerdote, entraba a la presencia de Dios y se escuchaban clink, 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 y de repente se veía, o no se escuchaban más las campanas, y era que el sacerdote estaba vivo, pero en silencio, quieto, o si se había caído las campanillas, se dejó de escuchar y la soga se caía hasta el piso, significa que el hombre había caído muerto. Y no podían entrar a buscarlo porque quien entrara moriría. Así que simplemente agarraban la soga y sacaban el cadáver hacia afuera. ¿Por qué? Porque había muerto, porque estaba en pecado delante de la presencia del Señor. Impresionante, ¿no? Bueno, ahí está el detalle de las campanillas. Y ahora va a decir la diadema, y terminamos ya con la lectura de los últimos versículos del capítulo 28. Versículo 36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios demanda de su pueblo santidad. Ponelo en el comentario. Dios demanda de su pueblo santidad. ¿Qué significa santidad, Rodo? Significa apartados del pecado y consagrados para el servicio de Dios. Ponelo en el comentario también. Santidad es apartarse del pecado y consagrarse para el servicio a Dios. Es simplemente eso. Ponele pausa al video, poné todo lo que te dije, retrocede el video, escuchalo de nuevo, ponelo en el comentario, anotalo en tu libro o cuaderno de anotaciones y sigamos adelante. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás canzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde sus lomos hasta sus muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el tabernáculo, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Fíjense cómo aquí terminamos con la lectura, con el mandato
de lo que fueron las vestimentas de los sacerdotes en este último capítulo. Así que seguimos adelante, espero que hayan podido participar en los comentarios, que es muy importante, anotaciones en un libro de cuadernos para seguir la serie Leemos la Biblia en un año. Bueno, sigamos adelante siempre, confiando en el Señor. Yo les adelanto que mi deseo es que ustedes puedan seguir adelante hasta el final, hasta el 31 de diciembre. Ya dentro de muy poquito terminaremos en algunos días con la lectura de la Reina Valera revisada, y en el segundo mes de lectura seguiremos ya desde los últimos 2 capítulos de Éxodo en adelante con otra de las Biblias que ya les vamos a anunciar cuál será a través de otro video en el canal. Pero estén atentos y sigamos firme y adelante. Muy bien, quiero decirles esto y avancemos en este propósito. Ahora bien, no te vayas de este video sin ver a los patrocinadores, sin ver a los colaboradores, que hay algunos que tienen nombre y apellido y otros que prefirieron no estar allí, pero siguen colaborando con nuestra familia. Y si quieres hacerlo y bendecir a nuestra familia y el trabajo en el canal, súmate y estaremos agradecidos. Por favor, comunícate al número que está figurando en pantalla y sigamos adelante confiando en el Señor, en el poder de su fuerza, porque la palabra de Dios permanece para siempre y el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Ahora sí, no te vayas de este video sin ver a todos los patrocinadores y colaboradores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!